Buen día, bienvenidas y bienvenidos. Qué bueno que estamos en el último faro del año y aprovechamos para rescatarlo a Pedro, que salió de la cueva del escritor con esta nada más ni nada menos novelita, pero creo que valió la pena todo el tiempo que tuvimos que esperarlo. Así que bueno, hoy la idea es poder conversar de todo lo que tiene que ver con los nuevos, con las voces narrativas, con lo que quiso hacer y no le salió, con lo que le salió. Le propuse a Pedro que primero hable un poco él y desarrolle y vaya contando un poco el proceso creativo y después sí abrimos a preguntas y todo lo que quieran saber es el momento. ¿Eh? Así que bueno, bienvenido Pedro y el encuentro es tuyo. Gracias. Ahí se cortó un poco tu audio. ¿A mí me escuchan bien? ¿No se corta? Sí. No, estamos bien. Bien, bien. Estoy en el Wi-Fi. Bueno, muy buen día, mediodía, para algunos tardes. Eh, a todas y a todos, muy contento de estar acá. Gracias por la paciencia que me tuvieron este tiempo. Pero me llevó mucho tiempo hacer esto. Esta novela que se llama Los Nuevos. Si alguien no la leyó, les aviso que la voy a spoilear bastante. Aviso, porque va a haber varias cosas de las que voy a hablar. De todas formas, me parece que no es de esas novelas que se spoilean, así que por hablar de la novela se arruina la intriga o algo así, porque es la primera vez que hago una novela de personajes más que de una trama. Y entonces eso hace que se pueda hablar mucho de la novela eh, y que incluso la gente que no lo leyó, creo que no le arruina la experiencia de lectura posterior. Así que quería hacer algo. Miren, yo terminé la novela y le mandé el manuscrito final a los editores, a mi editora acá, Mercedes Guiraldes, en Argentina, y también a mi editora catalana, Ana Soldevila, en España. Y los catalanes son muy exigentes. Me dijeron, bueno, ¿podrías hacer un cuadernillo sobre cómo escribiste la novela? O sea, querían que hiciera un librito sobre cómo escribí el libro. Yo estaba con la lengua afuera, no daba más. Pero ¿cómo? Ahora tengo que escribir otro libro más. Finalmente me hicieron escribir esto, es finito, ¿ven? Les voy a mostrar la tapa. Se llama La novela inexistente. Y a ver dónde la tengo. Y es una especie es un cuadernillo, básicamente, eh, sobre cómo escribí la novela, como su nombre lo indica. Esperen que perdí acá la tapa, la tengo bien. Acá está. A ver, se los muestro. Compartir. El uso, a ver, compartir. Ahí va. ¿Se ve ahí? Sí, Sí. perfecto. Bueno, este es un dibujo de Jorge González. Y que es el ilustrador, el artista que ilustró la versión de Orsay de El Gran Surubí. Él me había dado este dibujo hacía tiempo, me lo regaló y yo lo tenía dando vueltas en mi casa y me vino perfecto para esto que yo llamé la novela inexistente, donde hay un personaje que está como en las sombras, no tiene cara, ¿no? Por lo menos hasta ahora. Entonces, yo les voy a contar un poco sobre esto que de alguna manera conforma el viaje de lo que fue escribir la novela. Este cuadernillo no está a la venta, se hicieron unos pocos, pero en algún momento lo van a hacer. O sea, por ahora hicieron unos poquitos que los mandaron a algunos periodistas y demás culturales, ¿no? Me dieron uno a mí,
pero no está a la venta, les digo porque a veces me preguntan. Yo estoy tratando de liberarlo, pedí permiso para liberarlo online y todavía no me lo dieron. Pero en algún momento a lo mejor no sé si lo van a comercializar o lo van a distribuir, que me gustaría que existiera más físicamente en papel. Bien, entonces lo primero con lo que me gustaría arrancar es de dónde sale la chispa inicial, digamos, de esto, ¿no? De los nuevos. Tratando de desentrañar el misterio de lo que implica siempre escribir, que qué es escribir, ¿no? De dónde salen las cosas cuando escribimos. Eh, la idea de que existe un libro, pero en algún momento no existió nada de ese libro. No había ni un párrafo escrito, ¿no? Entonces, me gustaría compartir un poco esa primera chispa eh, inicial. Acá están mis cuadernitos Moleskine, o Moleskine, no sé cómo se dicen en inglés, pero bueno, algunos no. Los del medio son uruguayos. Eh, y ahí están mis cuadernos donde yo voy anotando cosas. Y lo que encontré en esos cuadernos, tratando de hacer una arqueología de cuál fue la primera anotación que tuve de la novela. Y lo primero que tenía era una anotación de enero del verano del 23. Estaba en Rocha, ahí en una cabaña que alquilamos. Y lo primero que anoté era algo que decía: el viento zamarrea los tamariscos, la novela inexistente. La novela inexistente, eso es el primer como vestigio que tengo de haber estado pensando eso, la novela inexistente. Y tengo el recuerdo de haberme quedado mirando, así como la vegetación se movía en las dunas, ¿no? Y pasó algo ahí, me pasó algo que no sé bien cómo explicarlo. Yo en la novela lo pongo como si fuera un momento así, Maximus, como si fuera ese momento de Gladiator, ¿no? Cuando toca las espigas, mentalmente toca las espigas de su terruño. Hay como una especie de espacialidad, ¿no? Una especie está en un lugar pero está en otro a la vez. Y algo me pasó ahí con un recuerdo muy fuerte de mi madre eh, y, y tuve una sensación, ¿no? Y lo siguiente que escribí fue en mi cuaderno: no la voy a escribir, prefiero que todo pase solo en mi cabeza. No se puede escribir, después hay que explicar demasiado. Entonces, lo que creo que tiene esto, tratando de descifrar un poco ese momento, es un momento un poco como de negación, ¿no? Que en los que yo digo, no lo voy a escribir, necesito como un tiempo, y creo que es eso, quizá necesito un tiempo para que la historia crezca en mí, ¿no? Tiene que aparecer en mi imaginación las escenas, como si fuera un sueño un poco dirigido, diurno, ¿no? Van pasando las escenas en mi cabeza, se conectan una con otra, una escena pide una escena anterior o una escena posterior por contraste, van de alguna manera sucediendo las cosas, las dejo, las suelto, no lo puedo resolver, pero lo vuelvo a retomar, ¿no? Y de pronto había algo interesante ahí en un protagonista que decía: no quiero escribir algo, no quiero escribir, o sea, no lo voy a escribir. Como si en esa mordaza ya había algo del personaje de Tiago, ¿no? No lo voy a escribir. Me parece interesante digamos, me pareció interesante en el momento un personaje, un narrador que no quiere narrar. Siempre el narrador es alguien que quiere narrar, ¿no? Y acá era alguien que no quiere narrar algo, ¿no? Y anoté: creo que tengo un personaje en ese tipo que no quiere contar algo, pero piensa cómo debería contarlo. ¿Qué es eso que no quiere contar?
pensaba, ¿no? Entonces, ahí estaba un poco la clave de algo que me resultaba interesante. No lo voy a escribir. Si lo escribiera, tendría que escribir y aclarar esto y esto y esto, y no se puede, ¿no? Me parece que yo a veces trabajo desde la imposibilidad. Después les voy a dar otros ejemplos más de cómo a través de la imposibilidad hice algo creativo, digamos, ¿no? Me parece que la imposibilidad, la dificultad es algo que está bueno ponerlo de manifiesto cuando estás trabajando. Esta parte no me sale. Bueno, ¿por qué no me sale? ¿Cuál es la dificultad de esto? ¿No? Y entonces esa pregunta abre una puerta que a veces produce una respuesta que puede ser interesante para la obra misma, ¿no? Porque a veces son nudos de trama o de sentido sobre todo, ¿no? Son nudos de sentido, esas dudas, esas dificultades, ¿no? Entonces ahí estaba este personaje que dice, no lo voy a contar. ¿Qué es lo que no quiere contar, Tiago? Y ahí tuve un sueño, tuve una pesadilla horrible, fue un verano muy seco en Rocha, y había que tener mucho cuidado con las parrillas, como dicen acá el parrillero, ¿no? Eh, Había que tener mucho cuidado, no hacer mucho fuego porque saltaban chispas y había casas con techo de paja y era peligroso. Y yo tuve un sueño que provocaba un incendio, una pesadilla horrible, una cosa muy espantosa, que era culpa mía, o sea, era una culpa, ¿no? Eh, y a la vez había algo en un momento, en esa imagen, un poco hermoso. Había, había cierta belleza en la destrucción. Y yo creo que ahí ya hay algo, ¿no? Eh, que de alguna forma conforma la novela, ¿no? La belleza de esa catástrofe. Entonces, lo próximo que tengo anotado en ese cuaderno es: un adolescente cuenta el verano con su padre y con la novia de su padre en una cabaña de madera donde se oye absolutamente todo. Bueno, y le da vergüenza porque los oye teniendo sexo en la cabaña de al lado, ¿no? Extraña a su amigo, anoté. Entonces ahí ya estoy inventando la novela. Extraña a su amigo. Empecé a tirar de todos esos hilos, ¿no? Un chico en un balneario, eh, y piensa en su amigo que está lejos, ¿no? Ahí empezó a aparecer Bruno. Hay un viejo que cuida los caballos, un viejo trenzador que se llama Aguirre. Eso lo empecé a anotar todo, inventar un poco. Después vamos a hablar del espacio, ¿no? Empecé a pensar cómo era ese espacio. Apareció la imagen del solero o de esa especie sí, del solero que usaba su madre en ese balneario, ¿no? Entonces, les dije que había sentido como una presencia muy fuerte de mi madre o algo, ¿no? Y entonces dije, bueno, Tiago está en un duelo, está en un duelo por la muerte de su madre, ¿no? Es un chico que está en carne viva. Eso se fue conformando el personaje un poco así, ¿no? Eh, Había algo también no sé, por momentos en las anotaciones hay casi poemas involuntarios, ¿no? Por ejemplo, anoté en el cuaderno: llevo un encendedor en el bolsillo. Me gusta encontrarlo cuando busco monedas o llaves. Ahí está el fuego del libro. Abajo puse playa de los vidrios. Y abajo puse sueño de los espejos que se tragan a la madre. Son solamente anotaciones, ¿no? Por eso yo les recomiendo nunca confiar en la memoria, jamás, jamás eso de me voy a acordar, me voy a acordar. No, no. Si tienen una idea que les gusta, anótenla. Aunque sea la punta de la cola de ese pescado resbaloso, porque ya si ponen la puntita de la cola del pescado resbaloso, ya desde ahí lo pueden atrapar de vuelta. Si no, vieron cuando te despertás a la mañana y decís, tuve un sueño
Ay, me lo olvidé. Se te fue, se te escapó. Pero si anotabas una pequeña cosa, una mínima escena, una palabra a veces, sueño de los espejos que se tragan a la madre, anoté. Eso fue un sueño así muy, muy feo, ¿no? Que aparece en la novela. Entonces, a veces tiene que ver con esto. Les estoy mostrando una especie de alquimia rarísima que tiene que ver con cosas que me pasan, con cosas que anoto, con cosas que me imagino. En realidad es como imposible decir en qué consiste todo esto, pero les voy a mostrar este proceso así medio caótico. Pero durante toda la escritura de la novela me gustó tener fuego en el bolsillo, tener un encendedor. No sé por qué necesité tener un encendedor durante casi 2 años. En el bolsillo o en el bolsillo de la mochila tenía un encendedor. Ese era el fuego del libro para mí. No sé qué quiere decir eso. Eh, pero de alguna manera había algo que para mí significaba una especie de fuerza propia, nada, una especie de cosa que quizás se puede llamar hasta supersticiosa, no sé. Eh, Después de estar en Rocha, nos fuimos a Brasil, manejando, yo manejando un auto que no tengo más, y a mí ya me empezó a pesar un poco la novela. No la novela, sino la intuición de esta historia y no poder sentarme a escribir porque no había llevado la computadora, la laptop, tenía mis cuadernos nomás, ¿no? Entonces, tengo otras anotaciones como esta que dice, hay un temporal que no termina de desatarse. Esto lo anoté cargando nafta en un lugar que se llamaba Rincão das Almas, en la ruta 116, camino a Porto Alegre. Hay un temporal que no termina de desatarse, puse. Tiago reza para que el viento se lleve todo. Siente que está metido dentro de la furia de un dios. Bien, estaba ya, entonces creo que eso, dentro de la furia de un dios, ahí ya estaba la intuición de un espacio, ya estaba eh, una sensación de un personaje que tiene algo luminoso, pero también tiene algo de, nada, eso de rezarle como a la destrucción, tiene algo de personaje, un poco de terror, si se quieren, ¿no? Como paranormal, o hay algo en Tiago que está como un poquito al borde, después hablemos de eso. Una cuestión de salud mental, pero también no sé si no tiene algo un poco hechicero, medio mágico, no sé, había como una intuición de eso, ¿no? En fin, no logré escribir hasta bastante más adelante y recién eh, logré sentarme a escribir a fin de enero cuando volvimos, ¿no? Me acordaba en esos días de que García Márquez dicen, no sé si es una leyenda, que estaban yendo de vacaciones a Acapulco, él manejaba y se le ocurrió perfecto, él había escrito varios borradores que se llamaban La Casa y no sabía cómo escribirlo. Eso era Cien años de soledad. Y cuando estaba yendo a Acapulco manejando, se le ocurrió, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Eh, bueno, yo por supuesto no soy García Márquez, así que no di nunca vuelta del auto. Además, si llego a hacer eso, me cambian la cerradura. Pero me aguanté y recién a fin de enero logré, cuando volvimos de vacaciones, me senté y escribí. Y la verdad es que de alguna manera me vino bien porque, como les decía, creció la novela, la intuición de la novela en mí. Creció como crece la tensión en esa primera parte del relato, ¿no? Entonces me senté y escribí bastante rápido la primera parte. Yo pensé que era una novela corta. Bien, entonces, ¿cómo se fue trenzando todo esto, ¿no?
les muestro una foto que saqué esos días. Esta parte de la novela inexistente se llama trenzas, y estos son unas trenzas de una soga que encontré ahí por la cabaña, y me acordé de unos nudos que yo hacía. Eh, Más o menos a los 13, 14 años, eh, le pedí plata a mi papá para tomar un curso. Y me dijo, ¿de qué? ¿De computación? No, de trenzado de cuero. Yo había conocido a un, se llama soguero ese oficio, es un talabartero, y, y daba cursos los viernes a la tarde después del colegio, y yo me iba en mi bicicleta, era en el pasaje Anasagasti, y ahí había gente de distintas edades alrededor de una mesa en un local muy chiquito, cerca de Avenida Santa Fe, pero lleno de tesoros, de cosas que él había hecho, de cosas hechas a mano en cuero, ¿no? Una maravilla cómo trabajaba ese hombre. Luis Flores se llamaba, y yo estuve varios años yendo a tomar esas clases de trenzado de cuero. Y para mí fue muy importante eso, y me acordé bastante, digamos, de eso mientras escribía la novela, de Flores, y todo el aprendizaje que tuve, porque creo que trabajando con las manos aprendí algo que trasciende completamente el trabajo manual, y que tiene que ver con primero ir paso a paso, o sea, no apurarse. Eh, no podés apurar una cosa que donde tenés que hacer primero esto y después esto y después esto. Tenés que ir paso a paso, y tenés que poner la ansiedad de lado, hacer como puedas, pero lo lindo que tiene el trabajo creativo es que justamente no se puede saltar, ¿no? No se puede saltar. Y lo lindo es no saltar, no saltear, digamos. Por eso me parece muy, o sea, va a ser un éxito el chat GPT escribiendo cosas para la gente, pero ¿para qué querés no hacer algo que te gusta hacer? O sea, esa es un poco la pregunta. Eh, Me parece que ahí el chat GPT nos viene a sacar un placer. Bueno, si no te gusta escribir, está muy bien que lo uses para escribir, pero si te gusta escribir, por qué saltearte ese esfuerzo gratificado que es escribir, ¿no? Eh, Bien, entonces creo que aprendí a avanzar sin apuro haciendo esas trenzas y esos trabajos manuales, ¿no? Y una cosa más importante todavía, entendí que, por ejemplo, un comienzo fallido o un error no es un fracaso. Es, una, es la revelación de que esa alternativa no era viable, ¿no? Es muy importante tener esa revelación. Probás una cosa, en la escritura lo mismo, por eso se los digo. Probás una cosa, ay, no era por ahí. Fracasé, no es un fracaso. Es una iluminación de que, por ahí no era. Ya sabés que por ahí no es. Probá por otro lado. Entonces, se vuelve a intentar y se sigue adelante. A mí eso me lo dio el trabajo manual. Como estaba haciendo una cosa, quedó mal, deshago esta parte, corto esto, o empiezo de vuelta de nuevo, pero sabiendo que para ahí no es. Y la escritura tiene mucho de eso. La verdad es que hay muchísima prueba y error en la escritura, y no hay que pensar que esos errores, falsos comienzos, falsos arranques, son un fracaso. Nunca. Es parte de tu búsqueda, y nadie la puede hacer por vos, ni ChatGPT, o sobre todo no la puede hacer ChatGPT. Eh, Otra cosa que aprendí de Luis Flores fue la continuidad y la fluidez en la creación. Si vos una trenza la interrumpís, haces una mitad y la interrumpís y la seguís al día siguiente, por cuestiones un poco misteriosas que quizá deben tener que ver con
la humedad de los tientos, o que vos estás más nervioso o más tranquilo, tenés distinta fuerza, lo que sea, se nota el salto si seguís la trenza al día siguiente. Y entonces hay que tratar de hacerlas en una misma, en un mismo rato, en una misma tarde, en una misma mañana. Eh, Me parece que hay algo ahí en la fluidez de la creación que hay que respetar. Es un envión, una racha, ¿no? Es un flujo de creatividad. Y creo que hay que darle cauce a eso hasta agotarlo. Y después, en todo caso, otro día te sentás y corregís, lo ves más adelante. Pero primero, importante en esas rachas de escritura, largar todo lo que se pueda ahí. Y eso lo mismo con los, digamos, los párrafos, las páginas, una letra de canción o un poema, un cuento. Tratar de que más o menos, si es un cuento corto, hacerlo en una sentada, a ver cómo sale toda esa misma energía, ¿no? Em, ¿Qué más les puedo decir sobre estas trenzas? Creo que en el personaje de Aguirre, en la novela, está, no sé si inspirado en Flores, pero sí en gente que yo conocí, artesanos, gente de una gran sabiduría y una gran cultura, gente muchas veces de campo, que tenían un saber muy grande, medio zen, se podría decir, así como un silencio, una sabiduría silenciosa, un respeto para la naturaleza enorme, ¿no? Y entonces esas dos cualidades sin duda están en Aguirre y es un poco lo que Tiago aprende de Aguirre, ¿no? El silencio, el respeto para la naturaleza, ¿no? Así esos hombres así callados, ¿no? Que tienen sus saberes, sus sueños, ¿no? Sus fantasmas, ¿no? Eh, Y por último diría que con respecto a las trenzas, que uno termina escribiendo un texto que es una larga trenza hecha de cosas que te pasaron, cosas que te imaginás, cosas que son ficción, cosas que alguien te contó. Está todo metido ahí, ¿no? Y esa mezcla de ficción y experiencia personal y de sueños propios incluso, terminan conformando una trenza que va a tener su propia fuerza y que no hay que perderse en la idea de qué parte sucedió exactamente así, ni tampoco tanto importante de dónde surgieron las ideas, ¿no? Si si la trama tiene fuerza, más fíjense qué linda la palabra trama, ¿no? La palabra trama está hablando, sí, la trama de una trenza también, ¿no? Texto también viene de tejido, que me parece interesante eso. Hay algo que son distintos elementos que se combinan y se tejen, ¿no? Y lo importante es que eso conforme una verdad poética, no qué parte era verdad, qué parte es ficción, etc. Bueno, les voy a hablar entonces ahora un poco de Tiago, Bruno y Pilar, ya yendo hacia los personajes, ¿no? A veces hago unos dibujos así rápidos que me sorprenden un poco porque aparece como gente que no conozco. Y quizá tiene que ver un poco con eso, la escritura. Hay algo de canalizar, no sé bien qué, pero eso lo dice muy lindo Sharon Olds, la poeta norteamericana. Dice que la escritura siempre es un encuentro y una recuperación incluso. Uno se pone a escribir y empieza a aparecer gente. Escribís sobre alguien. Fíjense que esto se los dije varias veces. Empezás un texto en tercera persona sobre alguien, ¿no? Él hacía tal cosa, hablas de alguien cercano, hacía esto, hacía esta otra cosa, me acuerdo que... Y de pronto le hablas al personaje. ¿No es cierto que pasó esto? ¿Vos te acordás? Y de pronto lo trajiste
lo trajiste hacia acá, porque los textos son invocaciones a veces. Bueno, uno invoca cuando escribe sobre alguien, lo invoca a tal punto que a veces se manifiesta un poco, se empieza en tercera persona y muchas veces termina el texto en segunda persona, ¿no? Si algunos que hicieron dentro del poema conmigo se acordarán del poema de Watanabe, donde habla de un kimono y habla del padre y la madre, y al final de todo le habla directamente al padre, ¿no? Eh, Hay otro poema de César Vallejo, otro peruano, sobre su madre, que la compara así con una especie de panadería, ¿no? Es ese poema que empieza, Tahona estuosa de aquellos mis bizcochos. En ese poema también termina hablándole a la madre directamente. Al principio habla de ella y al final habla con ella. Entonces, bueno, hay algo extraño en esta capacidad de invocación que tiene la literatura. ¿De dónde salen los personajes? ¿No? ¿Por qué se manifiestan a veces de esa manera que parecen como reclamar la palabra? Hay personajes que son muy directos, que tienen voces así muy directas, y otros son más tímidos, más ocultos, más callados, hay que indagarlos un poco, ¿no? Sin duda, el personaje de Tiago, como les dije, surge de su silencio. Tiene, alguien que tiene una voz interna muy fuerte. Y la literatura es buena para eso, ¿no? Para el silencio interno, para decir lo no dicho, lo que alguien no está diciendo. La literatura es especial para eso porque el lector lo va a leer en silencio también. Entonces, pareciera que el lector también está pensando eso y no lo está diciendo de alguna manera. Es una suma de silencios el acto de leer, ¿no? Es rarísimo, es un silencio telepático, es muy extraño, ¿no? Como un fenómeno psíquico. Entonces, hacer un personaje que está callado, pero, no, pero piensa siempre en la literatura es muy poderoso. Quizá para el cine es un poco complicado, tenés que llenar toda una especie de voz en off. Eh, para el teatro es casi imposible, o sea, el teatro reclama confrontación, conflicto, que explote para afuera, ¿no? El cine reclama acción, reclama movimiento, ¿no? Y la literatura es un gran medio para hablar de lo que sucede de la piel para adentro. Eh, bueno, suficiente de Tiago, les voy a hablar un poco de Bruno, porque es interesante que sea, que para mí no existía la segunda parte del libro, ni la tercera, ¿no? Ni la cuarta. Escribí esa primera parte de Tiago y creo que, bueno, fue él el que me presentó a sus amigos, ¿no? Él habla de un amigo que se llama Bruno, que vive, que está estudiando en Wisconsin, en el hielo, ahí del otro lado del mundo, en ese mismo momento. Durante el verano del hemisferio sur, Bruno está en el invierno del hemisferio norte. Está solo ahí y Pilar entra de una patada a la novela pateando la puerta del baño donde está Tiago, ¿no? Entonces, los personajes, estos dos amigos de Tiago, ya estaban manifiestos de alguna manera en la primera parte. Yo pensé que era una novela corta, lo que había escrito, que terminaba con, después de ese incendio, etcétera. Y, y de pronto me di cuenta de que me interesaba mucho el personaje de Bruno. Quería tirar un poco de esos hilos. Dije, voy a probar lo de Bruno. Me gusta cómo funciona por contraste, además, ¿no? El calor de ese verano, la lobería, y va a ser el frío, este tremendo frío de Wisconsin. Entonces empecé a- a ver, como lo había escrito en primera persona, la primera parte, dije, bueno, ahora voy a escribir en tercera porque, para variar, básicamente, ¿no? Y esa tercera persona me ayudó bastante a que, a que se conformara la personalidad de Bruno y su soledad. Me parece que hay algo como una distancia en la tercera persona.
igual la tercera persona se puede hacer muy cercana. Por ejemplo, lo van a notar en los textos de Zambra, cómo Alejandro Zambra logra que la tercera persona sea muy íntima. Casi terminás la novela y pensás que la escribió en primera persona, que es un yo el que te habló. Y sin embargo era una tercera persona. Zambra logra esa intimidad. O sea que no necesariamente la tercera persona es distante, pero acá me servía para primero respirar un poco fuera de esa asfixia silenciosa de Tiago, que es un poco es pesada, ¿no? Entonces, que él respire fuera de eso, digamos que la voz de la segunda parte se salga de esa primera persona y haya un tercero, una tercera persona de ahí un poquito más lejos. A mí me servía también para respirar y para darle una distancia grande al personaje de Bruno con respecto a Tiago. Y incluso me hizo escribirlo en un lenguaje bastante distinto, porque Tiago es mucho más coloquial, ¿no? Porque es él el que está pensando. En cambio, Bruno, hay muy pocos momentos en que aparece su propio discurso. En general el discurso está mediado por esta tercera persona y eso ayudó a que cambiara el paso un poco del libro, que creo que son tan lindas esas cosas en la narrativa, ¿no? Hay que aprovecharlas. La narrativa tiene tantos recursos, la primera persona, segunda, tercera persona, la persona que quieras escribir, tiene momentos líricos si te detenés en torno a un gesto, ¿no? Frenás el tiempo, digamos. Podés acelerar de golpe, pasaron 50 años en un párrafo. Eh, Hay momentos de diálogo que son como pequeñas obras de teatro. O sea, está lleno de recursos en la narrativa y cambios de ritmo, cambios de paso, que hacen que la lectura se saque chispas, ¿no? Y se vuelva dinámica, ¿no? Entonces fue un alivio decir, bueno, voy a probarlo de Bruno, pero en tercera. Y ahí está Bruno solo, junto a ese lago congelado. Y hizo una cosa muy cruel que fue ponerlo justo viendo la final del Mundial en el lugar más solitario del mundo. Pero a los personajes hay que maltratarlos, como les dije muchas veces, si no, no hay cuento. Eh, y había sido lo que yo llamo el verano de los mini Messi, ¿no? Les dije que empecé a escribir el libro en el enero del 23, que fue justo después de la final del Mundial, y todas las playas, incluso en Uruguay, estaban llenas de mini Messi, o sea, pequeños niños con la camiseta de Messi de la selección, y eran como cientos en las playas, y parecían casi intercambiables, perdías uno, te llevabas otro. Eran como los mini Messis, andaban por todos lados. Y estaba tan en el aire la sensación esa de la final de Qatar y todo, que dije, bueno, la voy a poner, pero se lo voy a hacer vivir a Bruno, pero en la soledad más absoluta. Sale a gritar digamos, la final al lago congelado que hay al lado del campus universitario y está tan solo que no, digamos, nadie lo escucha, no puede saltar porque se raja el hielo y se cae al agua negra. O sea, fue muy cruel. Pero me interesaba no es una voz, pero sí es una presencia la de Bruno. ¿Y qué es esa soledad de Bruno? Los tres personajes tienen una gran soledad, ¿no? Y se fue perfilando de alguna manera así, desde esa soledad y a la vez se fue empoderando, ¿no? Porque él de pronto bueno, conoce una chica, ¿no? Y empieza a lavar su propia ropa, se empieza a ocupar de sí mismo, empieza a trabajar, aprende a trabajar. Eso me resultó muy interesante, eh, que mostrar eso, cómo alguien aprende a trabajar y cómo eso lo empodera, aunque sea a lavar baños, ¿no? Pero se va como pudiendo alejar de las expectativas familiares. Lo mandan a Bruno a estudiar economía, ¿no? La madre quiere que sea un CEO de una empresa y flaco. Y él es gordo y le gusta la música, ¿no?
Entonces, ¿cómo se hace para seguir adelante sin calzar en las expectativas familiares, ¿no? Creo que de eso se trata Bruno, alguien que busca su propio camino. Eh, bien. Hay algo un poco anacrónico en los personajes. Eh, no quise hacer una especie de estudio etnográfico de los jóvenes de 20 años de esta época porque no me hubiera salido, la verdad. No quise trabajar desde ahí. Lo que sí tienen redes sociales y teléfono y demás, pero son bastante anacrónicos, o llamémoslos atemporales. Traté de buscar cierta cualidad atemporal de las cosas que suceden en ese momento de la vida. Y que tiene que ver con ese momento que se te enloquece la brújula y salís por primera vez de la casa materna, paterna, y empezás a dormir en otros lugares, con otra gente, no sabes para dónde vas a salir disparado, todos los modelos de adultos te parecen que no calzan para nada con vos, no vas a lograr ser nada de eso, te sentís empujado al mundo, pero a la vez tenés una fuerza muy grande de la curiosidad. Hay una soledad enorme, como les dije, y todos los adultos te parecen falsos, caretas, ¿no? Y entonces traté de buscar esa cualidad más que nada de ese momento de la vida, y no tanto cómo es tener 20 años en esta época que no tengo, la verdad que no tengo ni idea. Y les confieso que tampoco me acuerdo demasiado cómo fue tener 20 años en los 90, porque no tengo mucho recuerdo de cómo era el mundo analógico por completo, ¿no? A veces tengo la sensación de que sin Wi-Fi mirábamos la pared blanca, pero no, seguramente estábamos viendo televisión, leyendo revistas y libros, ¿no? O hablando más con gente. Pero me resulta muy difícil captar del todo la textura de cómo era tener 20 años en los 90 antes de Internet. Por eso tampoco la ubiqué totalmente en ese tiempo. Además me tenía que ir al menemismo, qué sé yo, no tenía ganas de entrar por ese lado. Así que los ubiqué, sí, en estos tiempos, pero con cierta atemporalidad. Y después apareció, y acá es lo que más trabajo me dio, cuando terminé lo de Bruno, dije, bueno, es un tríptico, viene lo de Pilar, ahora voy a escribir lo de Pilar. Y ahí me metí en una galleta tremenda. Yo terminé, para la mitad del año 23 ya tenía escrito la primera y la segunda parte, y estuve todo el 23, el 24, principio de este año incluso, resolviendo la parte de Pilar, golpeándome la cabeza contra el teclado. Me desesperé, pensé, soy un fracaso, se acabó mi carrera, soy malísimo. O sea, todos esos consejos que les acabo de dar de que darte cuenta que no era por ahí, no es un fracaso, sino que es una revelación, en ese momento no me sirvieron para nada, me desesperé muchísimo, pensé que... Pero bueno, les cuento un poco por qué, porque lo que pasaba era que abrir tramas es fácil, digamos, abrir intrigas. ¿Se acuerdan la serie Lost? Que de golpe había un oso polar en una isla tropical. Qué buena intriga. ¿Cómo llegó ese oso ahí? ¿Qué era el proyecto ese? ¿Qué había? Unas escotillas. Era fascinante. Por eso, abrir intrigas, abrir tramas se puede. ¿Por qué? Porque es atractivo, porque el lector es como uno, es chusma. Uno es chusma con los destinos ajenos y siempre tenés algo de medio guayer, de espía. Estás espiando un poco cuando lees, ¿no? Estás espiando vidas ajenas. Entonces, ¿entendí bien? Estás con cosas intrigas que se abren. Ahora, lo difícil es cerrarlas después. En Lost nunca cerraron, jamás cerraron. No se entendía por qué había un oso polar en una isla tropical, qué sé yo, no les importó cerrar tanto las cosas. Y yo en esta parte de la novela, ya después de haber escrito
lo de Tiago y lo de Bruno, tenía que empezar a cerrar un poco. Y, y le estaba pidiendo en los primeros borradores al personaje de Pilar que obedeciera bastante y cerrara las líneas argumentales de los otros dos. Y no estaba teniendo la historia de ella. Era como que Pilar me decía, che, yo quiero mi cuento. No quiero cerrarle las historias a estos dos tarados. Quiero yo tener mi cuento. ¿Cuál es mi cuento? ¿Cuál es mi historia? Y me llevó un montón de tiempo eso, y me llevó a borradores. Había un momento en que aparecía el padre de Pilar, que después lo maté, vieron que simplemente se murió en un accidente en la ruta, listo, lo descarté. Pero era toda una especie de cuarta parte de la novela, el padre de Pilar, era muchísimo. Y sacar eso fue como cortarme un dedo, o sea, pero no, no calzaba, no iba. Ahora que lo miro con el tiempo, me parece muy claro que no iba a eso, porque era un adulto de pronto, o sea, tres personajes de 19 años y de golpe un adulto. No calzaba para nada. Pero me llevó mucho tiempo darme cuenta de eso y probar, escribir, y no me gustaba. Lo di a leer, o sea, fue importante el primer borrador, muy crudo, darlo a leer, escuchar lo que me decían, ¿no? Y bueno, creo que lo que terminó sucediendo en esa última parte fue que también ahí escribí desde la dificultad, desde la imposibilidad. El personaje de Pilar se me salía de foco, se me escapaba. Cada vez que parecía que le estaba describiendo, se corría para otro lado y ya estaba como haciendo otra cosa. Era muy resbalosa, muy escurridiza. Y entonces dije, bueno, esa es una cualidad de ella. Esa es, ahí está. No la puedo escribir, no la puedo retratar porque es irretratable, como le dice el artista que la quiere retratar, ¿no? Creo que hace 3 sesiones para retratarla, pintarla, ¿no? Y cada sesión que llega está completamente distinta, parece otra persona, ¿no? El tipo le dice, salí de acá, sos irretratable. Entonces, eso me pareció que era la cualidad de Pilar. La impermanencia. Impermanencia incluso en que primero vive con la abuela, la echan de lo de la abuela, no la echan, no puede vivir más con la abuela, va a lo de unas estudiantes, la echan de ahí, va a lo de una amiga. La impermanencia también tiene que ver con su derrotero de ir mudándose de un lugar para el otro. Y eso hizo al personaje. Y me llevó un montón de tiempo descubrir eso. Eh, Descubrir eso me resultó como doloroso y tuve que atravesar por una sensación de disolución muy grande. Y dejar que esa sensación de que algo se desintegraba fuera parte del libro. Y entonces, la parte de Pilar, como vieron, es una parte donde se rompe el libro de alguna manera. Aparecen distintas voces, un poco lo cuenta Tiago, dice, lo voy a contar como si fuera Pilar, y, y después ya parece que es Pilar la que está contando, y es un poco como ese dibujo de las manos de Escher, ¿lo conocen? Se los voy a mostrar. Las manos de Escher están acá, ¿no? Me encanta ese dibujo de Escher porque creo que pone de manifiesto algo. Acá está. Este es partir. Este dibujo, ¿no? Hay algo ahí donde quién está escribiendo a quién está dibujando a quién, ¿no? Entonces al principio es Tiago el que escribe sobre Pilar, pero después ya va cobrando cada vez más densidad la voz de Pilar y pareciera que es Pilar la que lo escribe a Tiago, ¿no? Y ese trasvaso, ese desplazamiento fue muy liberador para mí.
Es decir, poner de manifiesto la dificultad. No, no sé quién cuenta esto, no sé bien desde dónde se cuenta. Eh, entonces hice esa cosa que hacen los amigos cuando cuentan algo de a dos, que dicen, bueno, eso, para, déjame, lo estás contando mal, déjame contarlo a mí, ¿no? O dicen, para, eso contalo vos porque yo no, me resulta muy doloroso. Contá esa parte vos. Entonces se van pasando la posta entre uno y otro y está buenísimo escuchar cómo la gente cuenta cosas cuando habla. Fíjense eso en las reuniones familiares. Hay gente que cuenta mal, ¿no? Que está contando y de pronto, no, porque, claro, lo que había pasado antes fue que y era una información crucial para el cuento. Hay gente que cuenta muy mal. Hay gente que cuenta muy bien. Eh, ¿Cómo es el entramado de ese relato oral cuando la gente cuenta algo? ¿Cómo alguien los interrumpe y les mete algún detalle? ¿No? A mí siempre me gusta mucho escucharlo a Fabián Casas, mi amigo, escritor y poeta, porque Casas cuenta algo, usa mucho la oralidad para contar. Entonces yo a veces lo veo, ahora que vivimos lejos lo veo menos seguido, pero en la época que nos veíamos así, cada 15 días por lo menos, yo escuchaba que él contaba algo y alguien le comentaba alguna cosa y después él ya la segunda vez que lo contaba, esa misma anécdota que podía ser una ida a la cancha de San Lorenzo con su padre, por ejemplo, ¿no? La segunda vez que lo contaba, por ahí metía el comentario que alguien le había hecho, ¿no? Entonces había una especie de bola de nieve que él iba haciendo rodar y que después de de varias veces de contarlo y hacerlo rodar con otra gente que le decía cosas, etcétera, él después se sentaba y lo escribía. Entonces hay algo con respecto a la oralidad que me parece siempre muy fascinante, cómo se cuentan cosas, ¿no? Y ahí es importante parar la oreja, a ver qué hace la gente cuando cuenta, ¿no? Bien, saco esto y voy a ir terminando, gente. La definición de los personajes estuvo que ver con algo bastante material, que fue que les hablé del encendedor, ¿no? El encendedor era como Tiago y, y después Bruno, acá les muestro, Bruno era esta moneda, es un quarter americano de Illinois, este es Abraham Lincoln, eh, que va con... Es raro porque está la ciudad moderna atrás, pero está Abraham Lincoln, entonces le da un carácter medio extraño. Hay varios quarters que son de los estados, de cada estado. El de Wisconsin tiene una vaca con unos quesos y unos maíces, y el de Illinois, Chicago, tiene esto. Estuve en Chicago en el 2007 y estuve invitado un tiempo al campus también en un invierno terrible en la Universidad de Wisconsin, y de ahí saqué un poco todo el ambiente. Así que Tiago es el encendedor, Bruno mira sus monedas, su quarter, y Pilar aprende a manejar, ¿no? Aprende a manejar, la abuela le enseña a manejar. Y yo necesité la materialidad de esas tres cosas. Mientras escribía, iba agarrando eso y me lo iba, lo llevaba conmigo todo el tiempo, ¿no? Bueno, voy a mostrarles algo con respecto a la música. Algunos habrán visto que al final de la novela hay un código QR que te lleva a unas canciones, a un audio. Eh, que es de hijos únicos que están que están haciendo un disco, unas primeras canciones, ¿no? Y entonces fabricamos ese audio. Les voy a mostrar un videíto que encontré. Lo hicimos con Miranda Díaz y Nacho Algorta. ¿Dónde está eso? Eso está acá. A ver. Encontré un video el otro día
de un ensayo que hicimos para fabricar este ensayo. Curioso, ¿no? Es decir, que nos sentamos a grabar la, el falso ensayo de hijos únicos. A ver si comparto con sonido. Ahí va. A ver si se oye. Esta es Miranda Díaz y acá está Nacho y el del fondo de su servidor, que por suerte acá no canta. No se oye, ¿no? No tiene sonido. Para mí tampoco tiene sonido. Entonces vamos a probar otra cosa. Bueno, se estaba chequeando con Pedro porque había desaparecido el radar. Y dice, ¿qué pasó? Se evaporó. Dice que se le cayó todo, internet, todo. Se está tratando de conectar de nuevo. Así que esperémoslo. Y bueno, esperemos que vuelva justo en el momento de las preguntas. Así que vayan pensando y si quieren vayan poniendo en el chat, así hacemos un orden de preguntas. Solo para quienes quieren preguntar y ya organizamos para cuando vuelva. Ahora vuelvo con noticias. Ahí está, lo recuperamos. Ahí volví. Sí, cuando quise poner el video me hizo una pregunta en un cartelito que no aparecía. Entonces me inhibió todo lo demás. En fin, no era muy importante, simplemente un video de cuando estábamos grabando eso. Pero suficiente, hablé una hora sin parar como un rematador y aunque no haya agotado la novela inexistente, me parece que es momento de que hablemos y que pregunten lo que tengan ganas. Acá Vale Guevara pregunta algo sobre el proceso de edición. ¿Cuántas páginas tenía ese primer borrador? ¿Podés contar un poco desde ese back? Eh, sí, era muy largo y de hecho sí, era enorme porque estaba lo de Tiago, que es bastante parecido como está, lo de Bruno también, pero después había toda una parte del padre
de Pilar, y después venía lo de Pilar, que salía a buscar al padre, y bueno, en fin. Y no estaba resuelto eso, no. Ahora que lo pienso, es extraño, pero cuando uno piensa en los borradores, te da un poco de vértigo porque te da la sensación de que la novela podría haber sido otra también, si yo me apuraba, y no hubiera estado bien. Eh, no hay que dejarse apurar, ¿no? Creo que no hay que dejarse apurar, porque yo tuve que pedir prórroga, yo había prometido la novela para finales del 24, del 2024, y no la tenía porque no me convencía eso, cómo había salido la última parte. Y tuve que pedir prórroga y pedir, no, todavía no la tengo, y provoqué como ciertas alarmas, porque además el mundo editorial a veces ya tienen como programadas cosas, y yo le dije, no importa, el libro no está. Hay algo que es bastante liberador en el sentido que si el libro no está, no está. O sea, no se publica. Eh, no, por eso les digo, no se dejen nunca apurar por los editores. O no, lo tenemos que sacar en tal fecha, no. No. Eh, Eso fue muy importante, esperar. Era mucho más largo el borrador ese para contestarle a Vale. O sea que le debo haber sacado como si fuera un cuarto y quedaron tres partes. Eh, Me gustaron los sobrenombres, especialmente el sándalo. Hubo otros que no salieron. Eh, a ver. No, pero claro, el que mete sobrenombres es Bruno, ¿no? Es el que mete los apodos. Y claro, como usa sandalias el profesor de música, y en inglés se dice sandals, y entonces hay algo ahí que me gustaba, como el apodo de ese profe que está todo el tiempo en sandalias, ¿no? El sándalo, que a la vez es algo, el sándalo es como el palo santo, ¿no? Es una de esas cosas que se quema, aromática. Eh, y todos los apodos que piensa Bruno, ¿no? Que le pone side boob a Mónica y fornicator al padre de Tiago. Esas cosas, nada, me resultan siempre divertidas. Yo me estaba acordando hoy de apodos de la infancia y demás, y era algo que muy propio de la época, ¿no? De la época de la vida, los apodos. Y después, más adelante, por ejemplo, volviendo a Fabián Casas, siempre fue muy buen apodador, ¿no? Yo en esa época que salíamos mucho entre poetas y jugando al fútbol, tenía un gol, un auto que era un gol, y llevaba a todos hasta su casa después. Yo repartía y llevaba a todo el mundo, y manejaba de noche, y charlábamos un montón. Y Fabián Casas me dijo, Peter, sos el remisero absoluto. Y jugando con la idea del cero absoluto, el remisero absoluto. Y me quedó ese apodo, y de hecho después hicimos un blog que se llamaba así. Hicieron ellos y yo después me sumé. Entonces hay algo en la cualidad el bueno para apodar. Cuando alguien sabe apodar, resulta interesante. Fabián Casas trabajó en el diario Olé deportivo, ¿no? Y era muy buen titulador. Le pedían siempre que inventara títulos porque era bueno titulando. ¿Lo del padre de Pilar es rescatable para otro texto? Pregunta Melissa, ¿o fue directo al tarro de basura? No, en algún momento lo puedo llegar a usar para otra cosa, totalmente. De hecho, no va a ser un desprendimiento de la novela, eh, porque era tan autónomo que provocaba una cosa de algo inserto, ¿no? Entonces fue algo que lo saqué, y no necesita los vínculos con la novela. Por eso en algún momento por ahí lo puedo rescatar, sí. Sonia dice que lo interesante son las madres en la novela. Sí, hay algo raro que Tiago habla con la madre muerta y Bruno no habla con su madre viva, ¿no? Y mis editoras me dijeron, Pedro, la única madre buena es la muerta. Sí,
para diván, pero bueno, a la vez me interesaba que esa incomunicación de Bruno con su mamá pone de manifiesto un poco la distancia entre generaciones también, ¿no? Que uno cree que habla cara a cara con sus padres o con sus hijos, pero te separan 30 años de distancia, ¿no? Hay algo medio insalvable siempre, ¿no? Y el hecho de que hay que tener cuidado con las grandes expectativas que uno tiene con los hijos, ¿no? Lo haces con las mejores intenciones, pero a veces no, sus expectativas no tienen nada que ver con las tuyas y a la vez vos con lo que fue tu relación con tus padres, ¿no? Entonces, hay una madre muy, muy densa, esa madre de Bruno, y después hay una madre medio abandónica, con la madre de Pilar, que la deja. Se va a vivir su segunda vuelta, tiene todo el derecho del mundo, ya la crió sola y ya la chica estaba estudiando en la facultad y la deja con la abuela, está bien, se enamoró de un americano y está viviendo en Cataluña. Pero sí, y la trata de controlar a lo lejos, ¿no? Y Pilar le hace esas maldades, como por ejemplo diciendo, ¿me podés pasar plata porque me tengo que comprar un Evatest? Y la demuele a la madre, imagínate ese tipo de comunicaciones, ¿no? Y después hay una cosa que me interesaba con respecto a la relación de Bruno con su mamá, con su papá, que todo es a través de playlists y del celular y mensajes escuchados y borrados. Me resulta muy interesante cuando alguien borró un mensaje. ¿Qué borró? ¿Por qué lo borró? Hizo un primer mensaje y lo borra y después manda otro. En general se suele pensar que el celular, que el teléfono, el móvil, como dicen, te arruina toda la narrativa, ¿no? Cassiari habla de eso, dice, con el celular se arruina Romeo y Julieta, se arruinan todas las historias, ¿no? Romeo y Julieta, Julieta le manda un mensajito a Romeo y le dice, che, me voy a hacer la muerta, no te asustes. Entonces llega Romeo y sabe que ella se está haciendo la muerta y él no se suicida, etcétera, ¿no? Hansel y Gretel le mandan un mensajito a la madre, nos perdimos en el bosque, hay una señora un poco rara en una cabaña, y los van a buscar, ¿no? Entonces, el celular se suele pensar que arruina toda la narrativa, pero para mí pone de manifiesto algunas cosas que son interesantes, que es, por ejemplo, los mensajes borrados. Imagínense una escena de un tipo que sale de su casa, se sube al auto y manda un mensaje y dice, ahora voy a ir para allá y van a ver, los voy a cagar a patadas a todos, estoy harto de este grupo, me tienen repodrido, van a ver, y lo borra el mensaje. Y vuelve a grabar y dice, gente, voy para allá, nos vemos en un rato, y manda ese mensaje. Ya está, ya quedaste como espectador, lector, completamente pegado a eso. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Ya conoces las intenciones del tipo. Entonces, el celular para mí, internet, todo esto, funciona muy bien para sacar para afuera esas cosas que están adentro escondidas, que a veces tienen poca visibilidad en la narrativa. Entonces vos ves el historial de alguien, de tu personaje, eso es una buena manera de pensar un personaje literario. ¿Cuál es su historial de Internet? ¿Qué buscó? ¿A qué le, ¿no? Uno busca cosas, deseos y también miedos y obsesiones. ¿Cuál es el historial de Internet de tu personaje? ¿Qué hace con su teléfono, ¿no? ¿Qué busca en su teléfono? ¿Qué ve en su Instagram? Me parece que el celular en ese sentido parece cerrar tramas de la vieja escuela, arruinar tramas de la vieja escuela, pero abre otras nuevas a su vez. Abre otras nuevas tramas, nuevas maneras de mostrar la condición humana. ¿Por qué estaba hablando de eso, no? Por las madres. Dos preguntas, dice Ricardo. Al principio mostraste 4 cuadernos. ¿De qué era cada uno? ¿Cómo los tenías clasificados? Eso, Ricardo, no, yo voy haciendo un diario personal, ¿no? Eh, Voy haciendo un diario. No necesariamente es cada uno una parte de la novela ni nada así. Pero sí les voy a mostrar una cosa, porque hubo un momento para ver cómo se cuelan digamos, la vida cotidiana en los libros, ¿no? Tengo una imagen del cuaderno, acá está.
como, como a veces me desconcentro mucho con internet, apago del todo el wifi y para tratar de escribir sin wifi. Pero incluso a veces eh, ni siquiera así lograba concentrarme. Entonces lo que hice fue directamente largar la computadora y escribí toda una parte, acá está. La parte de Pilar empezaba así, como la idea de que estaba Tiago dentro de un avión. Se llamaba al principio Literature Only, que es esa frasecita que aparece a veces en los asientos del avión, que es para que pongas solamente papel o revistas, ¿no? Pero escribí toda una primera, no una primera versión, pero como 10 páginas, solamente logré escribir a mano, cosa que no hacía hace un montón, así, escribir narrativa a mano, hace mucho no lo hacía. Entonces tuve que escribir en papel porque incluso la computadora me distraía, me ponía a buscar archivos, fotos, digo, incluso sin wifi, ¿no? Le sacaba el wifi a la computadora e igual seguía la computadora siendo una distracción y me empezó un poco a dar como una... Me desesperé y dije, bueno, quiero escribir, basta de esta mediación tecnológica. Entonces, bueno, me senté y escribí en el cuaderno y eso la verdad es que me funcionó muy bien. Eh, ¿Hasta qué punto describiste los personajes antes de que participaran? Es difícil decir eso porque no sé cómo, porque no los describo, sería como los voy inventando, ¿no? Eh, sí, los voy soñando despiertos y voy pensándoles distintas escenas, ¿no? Entonces, cuando Bruno está sentado ahí en ese lavadero lavando su ropa, pensé, bueno, entra una chica y tienen un diálogo con una chica y entra May, y entonces ahí pensé, bueno, May es asiática, porque la quería hacer como que no era del todo así, WASP sería así como anglo-saxon, norteamericana. Eh, tiene padres chinos, entonces, y viene de Toronto, entonces eso va perfilando un personaje, ¿no? Yo voy viendo cómo conviene que sea un personaje también, eso va dando su perfil. Eh, sí, los personajes son bastante misteriosos. Para mí hay que dejarlos correr en el sentido que eh, ir viendo cómo reaccionan frente a determinadas situaciones, ¿no? Y me gustó cómo Bruno de golpe se siente medio actor cuando habla en inglés, ¿no? Y se lo manifiesta a May. Y empieza a vivir su vida por primera vez, siente que está haciendo algo distinto, que nunca había hecho, como lavar su ropa, conocer a una chica, animarse a hablarle, etcétera. Y eso va definiendo un personaje. Es decir, que para ser breve con la respuesta, no lo pienso tanto como una descripción, sino que el personaje, a medida que yo le voy poniendo, lo voy sometiendo a situaciones, su manera de reaccionar va conformando su personalidad. Además, creo que no hay que ser muy rígido con eso, porque si vos ya tenés toda una personalidad prepensada, digamos, preprogramada, después quizás no te calzan con las situaciones que vas armando. Y creo que uno no sabe muy bien quién es hasta que le van pasando cosas, ¿no? ¿Vieron eso que dicen? Uno no sabe si es valiente o no hasta que no estás en una situación muy límite. La gente se define mucho por sus actos. Y entonces los personajes son un poco así también. Vos le vas poniendo situaciones y vas viendo cómo reacciona tu personaje. ¿Se inhibe? ¿Sale para afuera? ¿Le da vergüenza? ¿Es gracioso en lo que dice? ¿Es muy torpe? Creo que en ese sentido está bueno pensar en situaciones más que en personajes. Mira, estoy contradiciéndome diciendo ahora esto y al principio dije que hice una novela de personajes, ¿no? Pero
No sé, es algo ahí en el medio, ¿no? Pero creo que sí, defino mucho los personajes a través de situaciones. Bárbara pregunta, ¿hay frases de personajes secundarios que siento que las escuchaste en personas reales en la calle, en un bar y las anotaste en algún cuaderno, casi robadas, puede ser? Yo soy un gran chorro, sí, anoto un montón de cosas de la vida. Vi a un tipo que sorprendió a un amigo eh, en un aeropuerto, había un empleado comiéndose un sándwich de milanesa gigante y pasó otro empleado y le dijo, estás coronado de gloria, guachín. Eso me encantó. Y eso lo metí en la novela. Lo metí en la novela. Hay muchas cosas que suceden así. Cuando estoy escribiendo, tengo como un imán prendido y que se me pega lo que me sirve. Eh, entonces, por ejemplo, en esos días pasaba un camioncito de propaganda de una panadería por la calle y estaba esa canción de Luke Ra, que es que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas. Eh, un compatriota de Lauri Salinas, eh, Luke Ra, un cordobés. Y entonces dije, eso, o sea, sonaba y sonaba la canción, y era insoportable por momentos que sonaba y sonaba, y dije, la voy a meter en la novela, y metí eso en la novela. Aparece cuando Pilar tiene ese episodio tremendo en la ducha, ella dice que estaba sonando esa canción. Y entonces meto un montón de cosas así que las uso a mi favor, para que no me jueguen en contra, las uso a mi favor, ¿no? Hay un par de momentos donde puse en la novela, ladra el perro de la memoria, insiste en lo que duele. Eso muchas veces era mi perra Panda que rompe los cocos y se pone a ladrarle a los vecinos y te interrumpe todo. Es imposible seguir la frase que estabas escribiendo, el párrafo, tenés que ir a sacarla de ese trance de ladridos que le agarran. Entonces, a veces puse un par de veces esa frase en la novela simplemente porque era mi perra que ladraba a todo lo que da. Entonces hay como una pregnancia, ser poroso, porque uno no pretende escribir en una especie de burbuja perfecta, no existe eso, siempre te van a interrumpir, papá, vomitó el gato, ¿viste? Todo el tiempo vienen a tocarte el timbre. Y entonces creo que hay que tratar de aprovechar eso. Y un poco contestando la pregunta anterior, uno es cambiante y los personajes también lo son. Y entonces, si sos muy rígido armando la psicología de tu personaje previamente a ponerlo a prueba en situaciones, simplemente vas a tener un personaje un poco acartonado. Entonces, dejar que estas ¿cómo llamarlo? Contingencias de la escritura, como pueden ser interrupciones o inspiraciones o cosas así, frases que aparecen por la calle, dejar que entren y fijarte si te sirven. ¿Sirve esto? ¿Esto me sirve para que lo diga alguien? Y eso hace que la escritura esté mucho más viva, porque no está tan como programada, ¿no? Y creo que esta novela fue para mí muy sorprendente en ese sentido. Inventé la primera parte, después dije, voy a escribir la segunda, y después de escribir la segunda dije, a ver, voy a intentar la tercera, y me dio un montón de trabajo, pero creció de un modo muy orgánico, ¿no? Sin tanto plan. Creo que si yo hubiera hecho un plan previo, con todo esto hubiera sido más rígido, y hay algo, creo que hay que dejar que está bien hacer planes, en la escritura, pero hay que dejar que después, a medida que vas avanzando y lo haces, entren las cosas distintas, porque ahí es donde entra lo vital en tu libro, lo que se salió del plan, lo que no estaba en los planes. Ahí empieza la historia a moverse en su propia dirección. Sonia pregunta si hay algo ahí como que son madres ausentes, borradas. Ah, bueno, eso ya lo contesté. Juana pregunta, ¿cómo es el proceso de dar a leer el primer borrador? ¿Hasta ese momento fuiste solo? Y después, ¿cómo es eso de las lecturas? ¿Cómo es eso? Bueno, acá tengo que decir que
la primera lectora es esa que está tomando mate, Inés Castro Almeida, que se ríe. Es mi primera lectora. Inés lee muy bien y no se le escapa nada. Y todas esas partecitas que yo decía, esto capaz que zafa, me la señala y yo la odio. Le digo, no, eso, yo sabía que estaba mal y a mí me viene muy bien esa lectura porque es una lectura de, primero, de gran generosidad con su tiempo y a la vez es una lectura que ve los detalles y la estructura también. Y yo confío mucho en esa lectura y lo que me dice en esa primera. Incluso, digamos, yo confío en ella porque no me va a dorar la píldora y hablándome bien del libro o del borrador, ¿no? Eh, Porque sí, sino que noto qué cosas le gustaron, me lo dice, y después las cosas que no están del todo cerradas, las discutimos. Es una primera lectura que para mí es muy buena, y después también se lo doy a editores, al editor, ¿no? Que estén en ese momento, y escucho lo que me dicen también, ¿no? Y volar toda esa parte del padre de Pilar tuvo que ver un poco con eso, con esas lecturas. Y darme cuenta de que ¿saben una cosa que creo que fallaba mucho la tercera parte? Porque cuando vos tenés muchos platos en el aire para el lector, lo empezás a marear, ¿no? Entonces, estaba lo de Tiago, bien, el lector lee lo de Tiago, hay un tal Bruno mencionado ahí, aparece Bruno, bien. Pero si vos empezás directamente a escribir lo de Pilar, como hice en varios borradores, todavía te queda, pero Tiago, ¿qué pasó? O sea, Tiago salió del neuropsiquiátrico ese, ¿cómo? ¿No? Entonces me di cuenta de que, bueno, tenía que poner esa info, porque había quedado demasiado colgado y pendiente, y el lector, con demasiados platos en el aire, se le empiezan a caer, ¿no? Entonces, la tercera parte empieza respondiendo esa pregunta. ¿Y Tiago, no? ¿Qué pasó con Tiago? Bueno, el padre lo pasa a buscar por el centro ese del talar, y eso hace que me parece que cuando lees ya te quedas un poco más calmo y como, bueno, acá se empieza a cerrar un poco esas preguntas, ¿no? Y eso fue importantísimo, ir descubriéndolo a partir de algunas lecturas. Y la de Inés fue importante, la verdad es que crucial, y no solo del primer borrador, sino de los varios borradores. Me conmovió la escena de Tiago, dice María Esther, con la túnica naranja en el acantilado, luego caminar desnudo junto a su padre. Sí, qué bueno que te conmovió eso, María Esther. Hay algo es un momento muy border ese, de hecho está parado en un borde ese chico, y tiene, desde la psiquiatría pueden decir que es una especie de brote psicótico. Eh, pero bueno, él dice en un momento, cuando sos el loco le haces un favor a todos, porque todos se tranquilizan y el loco sos vos y toda la locura colectiva queda canalizada por vos, ¿no? Y yo quise mostrar un lugar bastante enloquecido de una psicosis colectiva ahí en la lobería, y me parece que bueno, eh, Tiago canaliza eso. Les voy a mostrar un mapita que hice, porque a veces uno está creando un espacio, ¿no? Y para ordenarme un poco, porque este lugar de la lobería era un poco complejo, y además lo tuve que inventar. Es una especie de Cabo Polonio, pero a la vez es argentino, ¿no? Entonces es católico, entonces lo tuve que inventar, no existe. Entonces me armé un mapa. Acá está un mapa de la lobería. Estos son agregados posteriores, ¿no? Pero claramente estaba ahí esta especie de península con casitas, la playa buena, la playa de los vidrios de este lado, acá están los acantilados, a esta altura está la cabaña de Tiago, esta es la despensa,
Acá están las dunas o médanos, el camino que va a la casa de Aguirre, el estacionamiento, ¿no? Entonces, esto me sirvió para pensar un poco eso y dónde sucedía cada cosa. Y me sirvió a mí, no es necesario ponerlo en la novela, pero me sirvió a mí. Entonces, cuando estén creando un espacio, es bueno que ustedes lo tengan claro, porque si no está claro el espacio, no lo va a tener claro el lector tampoco. Y esa escena que señala María Esther, para mí eran en un lugar muy claro, era muy claro el lugar. Y era claro porque ya lo había pensado y de algún modo tenía el mapa en mi cabeza, ¿no? Bueno, hay muchas más preguntas, no sé si voy a llegar a todas, pero sigo. Me pasó algo particular, había muchas personas, para el comienzo de leerlo, mi mujer en voz alta y me impresionó el vértigo y la voracidad, pasaba de una imagen a otra. Sí, Miguel, hay algo muy vertiginoso al comienzo del libro. Yo a veces lo agarro y digo, ¿esto se entenderá? Creo que se va entendiendo a medida que vas pasando, ¿no? Porque además juega con lo del neuropsiquiátrico y la lobería, dos espacios que se van cruzando, ¿no? Pero en ese sentido confío en el lector que va a ir armando esa situación porque yo la voy a ir haciendo crecer en distintas direcciones, pero va a ser un mismo espacio de alguna manera. ¿Cuántas pasadas de corrección hiciste? ¿Tiene una idea aproximada? Sí, debo haber hecho como 4 borradores imprimiéndolos y todo. Y como te digo, lo empecé, el primer borrador lo debo haber tenido en algún momento del 23, a fines del 2023, y el último borrador no lo terminé hasta principios de este mismo año. Eh, Bien, el apodo de Sidebook. ¿Vos trabajaste con escaleta en la novela? ¿Solés usarla en tus novelas? Silvia, eso un poco ya lo contesté, ¿no? Pero hago como una lista posible de situaciones o de escenas. Voy anotando y a veces lo empujo hacia el final del texto, eso lo tengo al final del texto. Y hay veces que, digamos, hay escenas que resultan innecesarias, otras escenas nuevas que no estaban, y muchas veces el plan se me va para otro lado, ¿no? Y una escena de alguna manera hace que la siguiente sea innecesaria, ¿no? Y entonces eh, hay edición, en el sentido que a veces saltás por arriba de una escena, pero sí, trabajo con una especie de escaleta que después desobedezco. Pilar, Pilar Vaquera, es re de adolescentes, ¿qué dice? Es re de adolescentes. No sé bien qué cosa, el libro, supongo. Eh, Me parece que en el capítulo de Bruno no pone apodos, lo de poner apodos, ¿no? Me parece que sus apodos aparecen más en el recuerdo de Tiago. Está muy bien pensado, muy bien observado eso, Matías. Sí, eh, hay algo ahí como que la cualidad de apodador se la señala Tiago, pero no aparece como algo que piensa Bruno en sí mismo, ¿no? ¿No será todo un invento de Tiago entonces? Eh, bueno, mujeres, madres, estoy buscando preguntas específicamente, ¿eh? Todos los adultos son un desastre, dice Virginia, si lo miramos desde nuestro punto de vista adulto, pero son sus hijos adolescentes quienes los narran. Muy bien, eso es exactamente lo que pensé. Los padres, los adultos aparecen como los padres en Tom y Jerry, que aparecen de la rodilla para abajo, casi ausentes, desdibujados, están desde la perspectiva de los hijos. Sería interesante que la madre de Pilar escriba, o que el padre de Tiago escriba su versión, o la mamá de Bruno, ¿no? En el sentido que, bueno, sí, están mirados desde esa perspectiva de los hijos, ¿no? Como abandónicos. Pero sí, sería interesante eso. De todas formas, hay algunos adultos que creo que aparecen como maestros, como Aguirre, como Tita, la abuela, o Rosa, que cuidan, ¿no? No todos los adultos son un desastre, ¿no? Pero sí los padres en sí, sí.
Eh, Sofía dice, quería compartir algo que me pasó antes de llegar al capítulo de Bruno. Venía muy embalada con la intensidad y picardía de Tiago y casi que cuando empecé a conocer a Bruno fui como su mamá. Lo juzgué un poco, como ese gordito vago y al final de las páginas 164 y 166 las tengo marcadas como mis favoritas. Hay algo en esa escena, la del viaje mientras escucha la canción de su papá, que me hizo emocionar con un llantito y todo. Es hermoso cómo es posible trascender de esa manera a través de las palabras. Gracias, Sofía. Mirá, él está escuchando el Vienna Concert, la primera parte del Vienna Concert de Jarrett, ¿no? Y yo puse ese concierto y escribí toda esa parte escuchando el concierto de Jarrett. Y es un momento de gran introspección de Bruno porque descubre su propia mortalidad, que es un momento muy importante en la vida, eso, sobre todo para los adolescentes, que se dan cuenta que te pueden morir. Eh, y le pega con delay la exposición de Vivian Mayer, de las fotos que ven en Chicago, ¿no? Le pega con delay porque ¿qué es lo que le incomodó de la muestra? Él no sabe, pero después se da cuenta que es que toda esa gente fotografiada ya no está más. Y lo que se da cuenta es que no es solo que esa gente no está más, participó del mundo y se apagó, sino que él, ahora enamorado de May, también es partícipe del mundo y se va a apagar. Su vida también va a ser un fogonazo. Descubre su mortalidad o su brevedad, ¿no? Entonces es un momento importante ese. Y a mí me gusta también, esas páginas me gustan, así que me alegra que las tengas señaladas. Tan solo los chicos que aprietan el corazón, dice Rosario, porque una cosa en el proceso de descubrimiento y crecer, pero tanta soledad y sensación de abandono que es muy fuerte. Sí, la soledad es uno de los, creo que, nudos del libro, ¿no? El modo de comunicar del padre de Bruno es interesante, dice Virginia, sí, son unas especies de telepatías que se mandan a través de canciones, ¿no? Todas las canciones funcionan un poco de esa manera en el libro, eh, como mensajes subliminales, ¿no? Eh, eh, Dice Rosario, el libro está lleno de líneas memorables, muy argentino, no lo imagino escrito por un chileno con este estilo, quizá algo cortito, pero no es algo de ese tamaño, con esa profundidad. Yo te recomiendo, Rosario, leer, no sé si leíste Poeta Chileno de Zambra. Tiene, ojalá mi libro tuviera alguna relación con eso, me parece una novela gigante la de Zambra en muchos sentidos, es buenísima. Eh, Inés Garland sugiere escribir a mano. Eh, Erika dice, ¿pensaste en algún lector específico al momento de definir el tono del relato? ¿La perspectiva adolescente estaba destinada a ese grupo etario o no tuviste en mente el lector durante el proceso creativo? ¿Pensaste en algún momento si incluir escenas de sexo tan explícitas te alejaba de algún grupo de lectores en particular? Buenas preguntas, Erika. Mirá, se me apareció mucho Salinger con El cazador oculto o El guardián en el centeno, Catcher in the Rye, porque hay una matriz ahí muy cercana en mi libro, ¿no? Ojalá también, así como dije, ojalá esté cerca de Zambra, ojalá esté cerca de Salinger la novela. Holden Caulfield, el personaje de Salinger, está en un neuropsiquiátrico recordando qué pasó. Y entonces ahí hay una matriz muy cercana, un hermanito también chiquito, como la única persona en la que él confía, una hermanita es en la novela de Salinger. Y el tono de un adolescente, como les hablaba hace un rato, enojado y que considera a todo el mundo adulto como una gran falsedad. Pensé mucho en eso a la hora de escribir. Y no pensé nunca en el grupo etario lector. No pienso nunca eso. Yo confío en que el lector tiene todas las edades. Si tiene 19 años, puede imaginarse perfectamente cómo será tener 80. De hecho, que lean Ruth, la novela de Adri Rivas. Y si tiene 80 años el lector, se va a acordar perfectamente de cómo fue tener 20. Creo que el lector tiene todas las edades, como les digo. No escribo nunca para una determinada franja etaria. Eh, no tengo mucha devolución todavía de gente de 20 años que haya leído el libro, así que no sé cómo lo leen.
qué les parece. No creo que, ¿saben que no creo que se pueda pensar mucho en franjas etarias? Me parece que existe la individualidad, no existe tanta las franjas etarias, ¿no? O sea, creo. Y sí, las escenas de sexo medio que no las puedo evitar porque me parece que se ponen de manifiesto en esas escenas particularidades muy, para mí, importantes de los personajes. Entonces, cuando Tiago está metido en el baño, está espiando a un chico y entra Pilar, entonces le aparece ahí toda una ambigüedad sexual que para mí era súper importante. Le gusta ese chico que espía por la ventana, pero a la vez tiene como una interacción con Pilar sexual. Entonces ahí está toda su ambigüedad sexual manifiesta y me parece una parte importante de su personalidad. Por eso no trato de que las escenas sexuales no sean gratuitas. La escena sexual de Bruno con May está llena de pudor, se siente gordo, o sea, y ella lo empuja un poco. Y creo que las escenas sexuales se escriben desde la construcción del deseo, desde la vulnerabilidad, desde el pudor. eh, y no me importa nada que esté, creo que un poquito fuera de época ya escribir sobre sexo, a la gente le empieza a chocar las escenas sexuales. Y tengo muchas acusaciones así en esas lecturas, esos informes de lectura online de foros donde ¿no? Soy como un baboso, pajero, ¿no? Por escribir sobre sexo, pero yo no creo que haya que dejarse silenciar por una nueva época medio victoriana con respecto a la sexualidad, ¿no? La sexualidad sigue siendo una parte muy importante de la condición humana eh, y mientras no haya reproducción in vitro generalizada como en un mundo feliz, o por ahí sí, justamente por eso, la gente seguirá yéndose a la cama. Y eso me parece que es una parte importante de de la creación de un personaje. Cada uno elige después dónde trazar la línea del pudor, ¿no? Eh, lo que digo es que no necesariamente todas las escenas sexuales empiezan a darse un beso y después tienen que tener la sábana por las clavículas, como en las películas fumándose un pucho. Eh, digo, ¿por qué saltear eso necesariamente, no? Si lo que va a suceder en esa escena hace a tu historia, hace a tu personaje, y bueno, quizá poner algo es interesante, pero cada uno elige, ¿no? ¿Qué experimentás al corregir? Pregunta Rosario. ¿Qué te pasa con la cabeza y el corazón? Por la cabeza y el corazón. A mí me gusta mucho corregir. Trato de hacer esto que les dije hace un rato, obedecer las rachas de escritura y después volver más tarde al texto, ¿no? Pero es algo que voy haciendo. En general escribo A y al día siguiente reviso A y escribo B y al otro día reviso A, B y escribo C y así voy haciendo como una especie de peinada, así vuelvo, como unas olas. Después cuando el texto se vuelve muy largo ya no puedo empezar del principio a leer. Eh, pero trato de empezar leyendo un poquito la parte anterior para que, como les decía, la trenza, aunque no la pueda hacer el mismo día, pues es una novela larga, pero tenga cierta continuidad. O que haya un salto deliberado. Fíjense cómo hace Borges los saltos, cómo hace un cambio de párrafo. Fíjense los cuentos de Borges. Los cambios de párrafo que hace parecen jugadas de Messi, es increíble. Como de pronto está hablando de unos gauchos y el párrafo siguiente, no sé, estoy inventando, pero dice Solón en el siglo III antes de Cristo. Dice, ¿qué? Está hablando de unos gauchos, ¿qué hizo acá? Y son como realmente unos amagues muy geniales, ¿no? Y después conecta. Es divino eso. Esas cosas te mantienen despierto como lector, te ponen a prueba, ¿no? Y corregir tiene que ver con eso, con ser consciente de las continuidades y los saltos. Bueno, voy a tener que ir terminando, ¿no?
¿Cómo haces para encontrar tus notas manuscritas en los cuadernos? No, no puedo, Erika, no las encuentro. Eh, los cuadernos en general son más para fijar recuerdos que para volver a encontrarlos después, creo. Los reviso tiempo después, no encuentro, no, o sea, no, es difícil, la verdad. Sería mejor escribirlos en un archivo Word, por ejemplo, para encontrarlos. Eh, ¿Escribiste algo de este libro en el avión como el personaje o sos de escribir en los vuelos? Sí, Matías, algo escribo en los vuelos, sí. Sí, me gusta la situación avión por el hecho ese de que no te permite estar conectado. Hay algo en ese. Y además como dice Tiago en la novela, me bajo la mesita y tengo como un mini escritorio. Es muy lindo, eso lo disfruto mucho. Eh, la novela es brillante, dice Viviana. Hay un juego entre revelar y revelar. ¿Qué contar? ¿Cómo contar? Una especie de muestra de cocina de la escritura que rompe con las formas esperadas. Le contás al lector la selección y la modificación del discurso. Ejemplo, cambio de voz narrativa, alteración de letras de canciones, para buscar la verosimilitud. ¿Cómo se logra ese desparpajo con tanta genialidad? Bueno, muchas gracias. Te confieso que todos tus textos me ayudan a escribir porque usas procedimientos lingüísticos muy interesantes que sirven para quienes intentamos meternos en el oficio. Bueno, me alegra, Viviana, eso. Como les decía hace un rato, trato de meter las dificultades, volverlas palpables y visibles. Es una manera de poner de manifiesto, ¿no? Eso que la arquitectura lo llama arquitectura a la vista, ¿no? Que se vean los caños de golpe, que se vea la viga, que se vea lo que muchas veces se oculta. Y eso hace que el lector participe, ¿no? Entonces, cuando en un momento yo estaba escribiendo un diálogo entre Tiago y Pilar y me perdí, no sabía cuál de los dos hablaba, creo que uno de los dos dice, ¿para vos eras Tiago o yo era? No, me parece que vos sos Tiago. No, no, yo soy Tiago, no. En fin, y dice, no importa tanto, dice uno de los dos. Y eso fue un momento de liberación total. Eh, Como ahí está, estoy liberando también al lector, de que no importa si te perdés quién está contando, porque están en una cosa medio simbiótica donde casi comparten una misma voz narrativa, ¿no? Entonces, hay algo ahí de, como les digo, de poner de manifiesto esas cosas, las dificultades que te presenta un texto y que hacen que sea interesante porque la gente, además de leer, como ustedes saben, la gente también escribe. Entonces, poner de manifiesto un poco cuestiones sobre la escritura, no digo que siempre funcione, pero a veces funciona. Por eso me parece que te pasa esto, Viviana, de que sentís que te podés como meter un poco en el oficio. Eso. Julieta dice, a mí hubo una única escena que me pareció trillada, pero después la pensé también como cinematográfica, como una especie de guiño al drama que viniendo de Pilar, aspirante directora, terminó de convencerme, como algo que podría ser esperable en ella y su lenguaje. Es la escena en que se corta el pelo frente al espejo. ¿Lo pensaste en ese momento? ¿Fue deliberado? Sí, hay algo con la transformación de los personajes, ¿no? Que por momentos casi no se reconocen. Cuando Tiago la ve a Pilar con el pelo corto, casi no la conoce. Cuando vuelve Bruno, también parece otro tipo, ¿no? Y Pilar no lo conoce. Y creo que a mí me resulta extraño a veces que se vuelvan a conectar los personajes después de haber estado en un mundo muy, muy particular. Se vuelven a conectar, vuelven a aparecer en mi novela yo tengo un extrañamiento con ellos. Entonces, creo que pongo de manifiesto eso y necesitaba ese corte de pelo de Pilar para poner de manifiesto eso. Y además hay ella sufre una especie de transformación que a mí me interesa mucho, que es esa cosa de por esos momentos en la vida que sentís que te metes en otro destino, un destino ajeno.
pareciera que por un momento va a ser la nieta de Rosa, de la empleada de su abuela, ¿no? Y esa transformación, ese meterse en esa especie de destino ajeno, tiene que ver con ese corte de pelo. Y la ropa del nieto, ¿no? La ropa de Brian. Pero viene el propio Brian, Brian real a expulsarla de ese. Le dicen, es una sanguijuela, te metiste ahí, ¿no? Entonces sí, eso fue deliberado el corte de pelo, pero tenés razón que puede ser cinematográficamente, está muy usado como un momento muy dramático, como de mutilación, ¿no? Es un momento medio tricky cinematográficamente. ¿Cuándo venís con la banda a tocar? Pregunta Miguel, no tengo ni idea. Inés, ¿tenemos tiempo para seguir con las preguntas? Hay que ir cerrando. Sí, tenemos un ratito más y después le mando la grabación a quienes no se puedan quedar porque se pasan los ravioles. Ya está. Bueno, Pero seguí un poco más. dale. Vas poniendo, pregunta Pilar, todos estos recursos en un corcho como una escena del crimen, componiendo los personajes en afuera y después vas escribiendo. Qué buena pregunta, Pilar. Mirá, tuve que hacer unas líneas de tiempo en esta novela. Unas líneas de tiempo así, como iba pegando literalmente una página al lado de la otra, como unos rollos donde estaba la línea de tiempo, porque tenía que ver cuándo coincidían. En un mismo verano pasan muchas cosas, ¿no? Entonces no la quería pifiar. Y entonces está la línea de tiempo de Tiago, la línea de tiempo de Bruno y la línea de tiempo de Pilar. Las tuve que ir viendo mes a mes cómo las armaba, ¿no? Nada, una cosa muy precaria, pegada con cinta scotch. O sea, básicamente como, no era un corcho, pero era como sí, como una especie de cartulina. Y después, en esos post-its, ¿vieron los papelitos cuadrados así? También escribí muchas escenas y las iba poniendo una al lado de la otra y viendo cómo se intercalaban, etcétera. Sí, eso me dio un trabajo y sí, me dio mucho trabajo y pienso en la cantidad de cosas que no quedaron, pero me ayudó a llegar a que el libro parezca fluido y espero que en ese sentido no se note mucho el rompecabezas que fue. Que para mí hay que trabajar mucho en los libros, pero no se tiene que notar mucho el trabajo. El secreto es que el resultado no parezca fluido, digamos. Me parece a mí. Amás a Zambra, dice Rosario. Mi hijo lo tuvo que leer en el colegio, pero me pasa que soy muy contrera, no me gusta la gente que se pone de moda. Bueno, eso se supera en algún momento. Perdón que me tengo que ir, yo también me tengo que retirar. La caída libre del personaje de Pilar es brillante, dice Guillermo. De vivir con su abuela y tener todo resuelto, de pronto cae a un submundo, en el cual termina siendo un adolescente del conurbano cortándose el pelo como un varón y disfrazada con ropa ajena, sin un lugar donde vivir, ni siquiera para ir al baño, reteniendo el periodo y soltándolo solamente cuando se encuentra cuidada en el baño de Rosa. Toda esa parte es desgarradora. Gracias, Guillermo. Mirá, a mí me resultaba... no terminé de ver al personaje de Pilar hasta que no pensé la escena esa del documental sobre Rosa, ¿no? Y que entonces hacer eso ingenuamente, ese documental, de seguirla con la cámara, la iba a llevar hasta allá lejos, a José Cepaz tomándose ese tren, y ella iba a ser testigo de una desigualdad social de la que nunca había sido testigo, digamos, ¿no? Las burbujitas en las que se pone en general a los adolescentes, y los adolescentes se encargan de encontrar grietas ahí, ¿no? Tiago se hace amigo de Aguirre, el que cuida los caballos. Bruno se hace amigo de los chicos de mantenimiento mexicanos, ¿no? En la universidad. Y Pilar de pronto hace este viaje que es una distancia de una desigualdad social. Y me interesaba poner eso en manifiesto. Creo que había algo ahí que se caiga un velo, ¿no? De ese departamento con su abuela en zona norte, en Barrio Norte, ¿no? Que de pronto eso se pinchara, se rompiera un poco.
me resultaba interesante. O casi indispensable a la hora de hablar de la Argentina, es difícil, digamos, no tener en cuenta las situaciones de desigualdad tremendas, ¿no? Y a veces, si ves cómo la gente se trata de armar un relato de subir a la autopista y entrar al country y todo, pero ese relato está lleno de grietas por todos lados, ¿no? Y gente con una metralleta en la custodia ahí en la puerta del country, etcétera, el alambrado, todas esas cosas que hacen a la narrativa. La narrativa es lo que un personaje ve y también lo que un personaje no quiere ver o no puede ver. Esa es la narrativa, ¿no? Los saludo, buen año. Bueno, ya nos estamos despidiendo. Felices fiestas. Hermoso encuentro. Bueno, ahí está. Me parece que estamos todos despidiéndonos. Bueno, gente, muchísimas gracias. La verdad que me encanta que nos veamos de vuelta acá. Extrañé un poco las voces, les digo la verdad. La próxima hagámoslos levantando la mano porque me gusta escuchar sus voces y que sea un poco más dialogado, pero de todas maneras, muchas gracias por escucharme, por las preguntas, por las observaciones. Y ahí está Betina diciendo, coronamos el año con este encuentro entrañable. Muchísimas gracias. Gracias por la paciencia también de mi escape para trabajar, pero necesitaba, la verdad, un poco de concentración en eso. Y bueno, seguimos, nada, las fechas son una convención, seguimos muy pronto viéndonos por acá. Bueno, Pedro, ¿puedo decir algo cortito? sí, Lauri. Una, agradecerte por la generosidad inmensa que siempre es más de lo que nos merecemos, me parece, y otra, decirte Bueno, que la referencia del guardián entre el centeno, me sentí como cuando vos lo dijiste en una nota, dije, ay, sí, yo la vi, la percibí, es más, lo hablé con mi esposo, y después, que sabés que soy muy fan de Zambra, y creo que con los nuevos destronaste a poeta chileno, porque para mí me bueno. pareció como... No, no, realmente los personajes entrañables que no queríamos que me pasó lo mismo con Poeta Chileno, ¿no? No quería que termine el libro porque no quería deshacerme de los personajes y de esa compañía enorme. Así que bueno, nada, perdón por interrumpir, pero No, te lo gracias, quería decir Lauri. y era la oportunidad. Muchas gracias. El personaje de Vicente en Poeta Chileno es tan lindo, ¿no? Tan lindo. Ojalá alguno de mis personajes tenga esa ternura, ¿no? Yo me encariñé muchísimo con los personajes también y me resultaron, sí, muy entrañables y me alegra mucho que estén ahora en sus cabezas, digamos, en el sentido que ahora siguen, no son más míos, siguen ahí en su imaginación y, como dice Nora, son personajes que querés abrazar, me encanta eso, sí. Así que nada, gracias por darles cabida a los personajes en su imaginación y que sigan y que se reencuentren, ojalá. Bueno, ya pasadísimos de la hora, gracias por todos los mensajes. Hoy es nuestro faro número 60, Ah, así que todo un número dice nuestra escribana Belén Casas. Ella dijo eso, así que yo la sigo, no los cuento, muchas pero la gracias a Inés, verdad, ¿eh? Inés, muchas gracias. muchas gracias a vos, Pedro. Muchas gracias a ustedes, porque esto no existiría si no estuvieran ustedes ahí. Así que tengan un gran año y nos vemos pronto. Cuídense.